respaldo la actitud de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Creo que se actuó bien. Ahora puede ser que los conservadores empiecen a decir hace falta mano dura, pero no hay que usar la fuerza. Como decía Juárez, todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. Hago un llamado a quienes expresan, se manifiestan, protestan, a que lo hagan de manera responsable, sin violencia. Así es como dio Andrés Manuel López Obrador su apoyo a Claudia Sheinbaum tras las movilizaciones del viernes para exigir justicia a casos de violaciones y feminicidios, así como más seguridad. Sostuvo que su gobierno seguirá actuando con tolerancia y que no va a usar la fuerza para resolver ningún problema. Y esto que le voy a mostrar fue lo que ocurrió el viernes en la marcha contra la violencia de género aquí en la Ciudad de México. En México, una mujer es asesinada cada 2 horas y media. Solo 3 de cada 10 son investigados como feminicidio. ¡Que viva se la llevaron! ¡Viva la queremos! ¡Ni una más, ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más, ni una más! ¡Ni una asesinada más! 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia física, económica, sexual o discriminación. 4 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual. Son niñas, 6 de cada 10 menores desaparecidos. Suman 23,000 huérfanos por feminicidios en 10 años. 3 de cada 10 adolescentes son violentadas en el noviazgo. A la Iglesia Apostólica y Romana, que insiste en meterse en nuestras camas, le decimos que se nos da la gana. 1 de cada 3 mujeres son acosadas en el trabajo. Y tiemblen los machistas, que América Latina será toda feminista. 6 de cada 10 mexicanas sufren violencia económica. No tienen salario ni prestaciones. ¡Violadora! ¡A la licuadora! ¡Violadora! ¡A la licuadora! En México, mujeres ganan hasta 47% menos que los hombres. ¡Se jode! 63,420,000 mujeres en México. ¡Policía! ¡Escucha! ¡Tu hija está en la lucha! ¡Mujer! ¡Escucha! ¡Tu hija está en la lucha! Y cambia de domicilio la joven que denunció ser víctima de abuso sexual por policías en Azcapotzalco. Esto para evitar agresiones, informaron frentes judiciales. Anteriormente, autoridades le habían asignado custodia policíaca. Ante estos casos y movilizaciones en contra de la violencia de género, ¿qué es lo que sigue? Más adelante hablaré con activistas y organizaciones. Vienen a la mesa Irinea Buendía y Araceli Osorio, madres de jóvenes víctimas de feminicidio. Además de Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Nacional de Feminicidio, y María Salguero, creadora del mapa de el delito de feminicidio aquí en la ciudad.
En otros temas, con toga, birrete y título en mano, así es como visitó esta joven a su papá en la gasolinera, donde trabaja como despachador en Ciudad Victoria, allá en Tamaulipas. Raimundín, como se hace llamar, pues también se viste de payasito desde hace 34 años, no pudo asistir a la graduación. La chava se recibió como licenciada en desarrollo infantil y fue a visitar a su papá a la gasolinera. ¡Qué conmovedor! Y esto es lo que está pasando ahorita. Acusa a Carlos Ahumada persecución contra él y su familia. Señala como responsables a su exnovia Rosario Robles y al abogado Juan Collado. Martí Batres acusa que no solo votaron morenistas para elegir nueva presidencia en el Senado. Mónica Fernández es virtual ganadora de la votación de esta mañana. Aumentan hasta 50% el secuestro en un solo mes. Decenas de personas despiden a la víctima del tiroteo en El Paso. No tenía más familia que su esposo. ¿Qué sigue tras las marchas contra la violencia de género? En el estudio platicaré con activistas y familiares de las víctimas de feminicidio. Y ya sabe usted, mis redes sociales, Yuri Díaz Sierra, tanto en Instagram como en Twitter, las dos con R, Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook, allá me escriben. Yo por acá los voy leyendo. Acusa a Carlos Ahumada. ¿Se acuerda usted de él? Pues sí, es el que le dio los maletines desde a René Bejarano. Ya usted se acuerda de todo aquel episodio hace ya más de 10 años. Bueno, pues acusa a Ahumada a su exnovia, que era su novia en aquel entonces, Rosario Robles, y al abogado Juan Collado de persecución contra él y su familia. En entrevista con mi colega Ciro Gómez Leiva para Radio Fórmula, detalló que su detención del viernes en Argentina por supuesto fraude fiscal fue resultado de una carpeta de investigación iniciada en la administración pasada a petición de la ex secretaria de Desarrollo Social y el litigante. El empresario quedó en libertad el día de ayer, así lo demostró una imagen con su hija que envió a mi colega Ciro Gómez Leiva y que fue difundido en redes sociales. Carlos Ahumada informó además que hay una carpeta abierta en contra de su esposa. Precisó que el encargado del caso es el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que lleva el expediente de Rosario Robles y que, bueno, pues es sobrino en primer grado de Dolores Padierna, y Dolores Padierna en aquel entonces era la esposa de René Bejarano. O sea que esto sigue siendo 10 años después todo un culebrón. La carpeta de investigación por la que fui detenido el pasado viernes aquí en Argentina fue realizada en la administración pasada a pedido de Rosario Robles y Juan Collado, los cuales gozaron de una impunidad sin límite durante 6 años. Toda esta persecución fue iniciada en la administración pasada y además no es una forma subjetiva, sino que a través de varias personas, Rosario Robles me mandó a decir que si seguía insistiendo en querer cobrar el pagaré, iba a hacer todo lo posible jurídicamente y extrajudicialmente para destruirnos a mí y a mi familia. Entonces, la Procuraduría Capitalina ya investiga el asalto a la casa de Carlos Ahumada en la colonia San Ángel, aquí en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes, los ladrones se llevaron 2 cajas fuertes, documentos y otros objetos de valor. La Procuraduría precisa que los ladrones forzaron una chapa para ingresar a la propiedad alrededor de las 12:30 de la noche, o sea, pasadita la medianoche. Y niega Andrés Manuel López Obrador que detención de Ahumada se trate de una venganza. Dijo que aunque el empresario reconoció que se reunió con Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos para perjudicarlo, él no busca represalias. Respecto a su libertad, aclaró que es un asunto de la Fiscalía General y que no se va a entrometer en lo que le corresponde al Poder Judicial. No hay consigna para perseguir a nadie. Todos los que nos hicieron daño deben de
ser tratados con respeto. No tiene por qué haber parcialidad, que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva. Nada de rencores, nada de venganza. Y en unos momentos estaremos en la CNDH, donde se encuentran precisamente los abogados de Rosario Robles. Pide dirigencia del PRI no politizar ni buscar venganza con la detención de Carlos Ahumada. Alejandro Moreno también se refirió al caso de Rosario Robles. Señaló que su partido respalda el combate a la corrupción, pero no permitirá que se violen los derechos de los ciudadanos o haya persecuciones políticas. Ira Murtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Adelante. Gracias, Yuri, y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Vamos a ver cómo está el mundo este inicio de semana. Llegamos a nuestro primer destino, los Estados Unidos. Allá presume Donald Trump construcción de un grande, hermoso y nuevo muro en la frontera con México. En Twitter, como le encanta hacerlo, aseguró que va a proteger a su país del crimen. También insistió en culpar a los demócratas por no hacer nada al respecto. Así, la actividad en Twitter del presidente Donald Trump. Mientras tanto, tras un llamado en redes sociales, aquí se lo presentábamos, así fue despedida Margie Rickward, una de las víctimas del tiroteo allá en El Paso. En medio de emociones de tristeza fue velado el cuerpo de Margie Rickward, una de las 22 víctimas del tiroteo dentro de un supermercado en El Paso, Texas, el pasado 3 de agosto, a manos de un joven racista norteamericano. Pero toda esta gente no es su familia. Son personas de la comunidad fronteriza de ambos lados y de otros estados de la Unión Americana que acudieron para darle el pésame a Antonio Vasco, quien al no tener familia más que su esposa por 22 años, pidió que lo acompañara quien quisiera darle el último adiós a Margie. Y toda la comunidad mundialmente hemos tenido llamadas, han llegado flores de Australia, de Noruega, de Nueva York, de todo Estados Unidos, y tenemos ya más de 1000 arreglos florales. A través de redes sociales, la funeraria, que en esta ocasión dio los servicios gratuitos, convocó a la comunidad para mostrar a Vasco que hay más gente buena que mala. Largas filas se formaron en el exterior de la funeraria para expresar que El Paso es fuerte y que no está solo. Pero ahora va a mirar que sí tiene familia y que no está solo. Antonio Vasco, desde el día de la masacre, nunca dejó de asistir al memorial de las víctimas, donde arreglaba el espacio de la cruz de su esposa y platicaba con ella como si aún estuviera presente. Detalle que conmovió a miles que se han enterado de su historia. Para él, porque ella y todas las víctimas son comunidad de nosotros y quiere expresar a nuestros sentimientos a él. El sepelio fue en El Paso, Texas, donde cientos acompañaron a Antonio para despedir a Margie, mientras que un gran número de las flores fueron llevadas al memorial de las 22 víctimas. Para Imagen, Salvador Gómez. Pues ahí está una de las historias de vida que dejó esta desgracia ya en El Paso. Mientras tanto, dejamos Estados Unidos, cruzamos el charco, nos vamos hasta el otro lado del mundo, llegamos a Hong Kong. Allá marchan más de 1.700.000 personas, pese a las advertencias de China. Ni la lluvia, ni la prohibición policial, ni tampoco los videos de propaganda amenazantes fueron impedimento para la protesta masiva con más asistentes. La marcha se realizó de manera pacífica, luego de 11 semanas de enfrentamientos tras esta polémica ley de extradición. Oigan,
Oigan, y en información de Latinoamérica, por último, el segundo detrás de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, habría sostenido conversaciones secretas con Estados Unidos en julio pasado. De acuerdo a información de la agencia AP, buscarían pues un acuerdo electoral, esto para superar la crisis en su país. Se desconoce todavía si el presidente venezolano está al tanto de este encuentro o no. Yuri, hasta aquí la información internacional. Se están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Bonito inicio de semana. Gracias, Irán Hurtado. Gracias, Yuri. En Chiapas, migrantes africanos causan trifulca en estación migratoria. Exigen a las autoridades mexicanas dejarlos pasar para seguir su camino hacia Estados Unidos. Aseguran que en nuestro país no tienen comida ni dónde dormir. Este fin de semana, el Instituto Nacional de Migración anunció que iniciarán la deportación de migrantes que no tengan documentos. Avanza la destitución de Jaime Rodríguez el Bronco. La sociedad civil, la academia y los medios y muchos empresarios piden esta destitución. Estoy contento porque Movimiento Ciudadano preside la comisión. Ya tenemos listo el dictamen destituyendo al gobernador de Nuevo León. Esto fue lo que dijo justamente este diputado. Se dispara el precio del dólar. En Ventanilla se venden en 20 pesos, no se asuste, en 20 pesos con 16 centavos, mientras que a la compra llega a 19,34. Se espera que la volatilidad bancaria continúe hasta el próximo miércoles, cuando se den a conocer los detalles de la política monetaria de la Reserva Federal. A 200 pesos, seguro usted dijo, ay, ¿qué está pasando? Tengo miedo como todos, pero no soy cobarde, aseguró López Obrador tras las amenazas en su contra en Twitter. Este fin de semana, hackers tomaron las cuentas de la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, donde postearon estas advertencias. Ante esto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre una campaña de ataques cibernéticos que hasta el momento se ubica en España, Guatemala, El Salvador y Panamá. A través de la División Científica de la Policía Federal realizan diferentes acciones y emiten recomendaciones para prevenir ataques cibernéticos en contra de redes sociales o de cuentas oficiales. Y bueno, cuéntanos tú cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adri Treviño, voy contigo. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues para esta semana se espera un incremento mayor en las precipitaciones y parte de esto se debe a una zona de inestabilidad con alto potencial de evolucionar a un ciclón tropical en el transcurso de las próximas horas. En las próximas 48 horas mantiene 70% de probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical. La buena noticia es que se espera que se desplace de forma paralela a costas nacionales. Sin embargo, sí estará incrementando considerablemente las precipitaciones y en gran parte de territorio nacional, también debido por su interacción con bajas presiones, pero le estaremos informando de su desarrollo. Veremos ahora cómo estará el acumulado de lluvias que esperamos para el día de hoy. Como ya lo vemos, continúan siendo significativas. Parte del occidente, parte del oriente, sur y sureste de nuestro país. Para mañana se van a incrementar hacia esta porción y para el miércoles se estarán incrementando aún más las precipitaciones hacia parte del occidente y algunos puntos del noroeste. Las temperaturas que esperamos en algunos puntos para el día de hoy: para Ensenada, cielo despejado con máxima de 26, Hermosillo con 41 grados, Chihuahua 34, Saltillo 31 y Monterrey parcialmente nublado con una máxima de 38 grados. Hacia la porción media, el día de hoy Pachuca con probabilidad de precipitaciones, igualmente Ciudad de México, Tlaxcala, Cuernavaca, Toluca y también para Morelia. Guadalajara también con lluvias, máxima de 30 grados y Colima alcanzando una máxima de 32. Hacia parte del oriente, sur y sureste también con lluvias, Jalapa 24 grados, Veracruz con 31, Acapulco alcanzando 30, Tuxtla Gutiérrez 29, Villahermosa caluroso con máxima de 35 grados y la península de Yucatán también con precipitaciones. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yuri, regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias, Adri. En otros temas, los abogados de Rosario Robles interponen queja contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Abraham Navatons, por allá, cuéntame. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Efectivamente, amigos del auditorio de Imagen Televisión, estamos en el segundo punto de este recorrido, de esta queja, como bien señalas, de parte de la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, para pues emitir una queja contra el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien le emitiera pues medidas que consideran
no eran necesarias. Estamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Yuri. Minutos antes de las 2 de la tarde, primero fueron al Consejo de la Judicatura Federal para entregar esta queja en donde pues señalan que debe de ser removido este juez de este caso en contra de Rosario Robles. Vamos a ver cómo fue que lo comunicó el abogado de Rosario Robles. Así lo dijo Yuri. Nosotros consideramos que más que una prisión preventiva, se trata de un encarcelamiento indebido, de una prisión indebida que está sufriendo mi clienta con motivo de asuntos políticos, y ahora veo pues también de asuntos que ligan al juez con quien ha manifestado públicamente que ha sido Rosario Robles, quien, aunque no lo ha demostrado, mandó a prisión a su marido René Bejarano, que es Dolores Padierna. Y pues bueno, Yuri, después de esta visita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, van a ir a la Fiscalía General de la República también para presentar pues una denuncia sobre esta situación que ellos demandan irregular. Cabe señalar también, Yuri, que nuestro compañero Humberto Pálleda la semana pasada, el viernes, fue a buscar a este juez para ver si podía dar alguna posición, y pues bueno, el juez está de vacaciones por lo pronto 15 días. Mientras tanto, pues la defensa hace sus recursos para defender a Rosario Robles. Es lo que está sucediendo en estos momentos, Yuri. Muchas gracias, Abraham. Cualquier cosa regreso contigo. En otros temas, estamos al pendiente. Ahora también en el Estadio Azteca. Así rebajaron con agua las cervezas que vendían en el partido de este sábado, tal como ocurrió en el Estadio del Santos. Aquí se lo mostré y se lo conté. Ante estas prácticas, el Estadio Azteca informó que ejercerán acciones legales, porque evidentemente pues, no se puede estar vendiendo estas cervezas a los consumidores. En el otro caso, reutilizadas, ¿no? O sea, juntaban los cachitos de los vasos, cochinos, puercos, y rellenaban los vasos nuevos, ¿no? Aquí la rebajan con cerveza. ¿Cómo? En un mes se crearán políticas públicas y programas para erradicar la violencia de género aquí en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum tras reunirse hoy con activistas. Esto se logrará con mesas de trabajo, talleres y foros con grupos feministas que ayudarán a prevenir, atender y sancionar la violencia contra niñas y mujeres. Bueno, tras las protestas del viernes contra la violencia de género, yo le agradezco muchísimo a Irinea Buendía, activista social y defensora de derechos humanos, que nos acompañe aquí en el foro. Muchas gracias por venir. Están 5 de ellas, gracias a su labor. Al caso de su hija, sentó precedente en la Suprema Corte de Justicia y fue el primero catalogado como feminicidio. También me acompañan aquí en la mesa la doctora Araceli Osorio, madre de Lesbi Osorio, víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria, y con quien hemos platicado anteriormente en este espacio, en este mismo noticiero, y quien recibió la primera disculpa pública por las fallas y violaciones a derechos humanos en un caso que no había sido catalogado, pero tuvo que ser catalogado como feminicidio más adelante. Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. María Salguero, activista y creadora del primer mapa de feminicidios en nuestro país. Bienvenidas las 5. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar ahora sí que por el principio. ¿Qué pasó el viernes durante las marchas? Porque hay, por supuesto, mucho debate en las redes sociales, sobre todo si está o no está catalogado como una marcha violenta lo que pasó este viernes. En fin, está todo este debate y me encantaría, y sobre todo seguramente también a todos quienes nos están sintonizando, escuchar su postura alrededor y al respecto de esto. Pues sí. Es un reflejo del hartazgo, ¿no? Del hartazgo, porque siguen los caminos debidos de ir al Ministerio Público, denunciar, pero no hay avances, pierden la evidencia, la contaminan. A veces ni siquiera una orden de presentación para el feminicida. ¿Alguna otra opinión? Bueno, sobre todo que a pesar de que se denuncia y se inicia la carpeta de investigación, jamás es tomada en cuenta porque la olvidan. Si uno no empieza a hacer las investigaciones y uno no está allí, a pesar de que sea un
algo que se persiga de oficio, un delito que se persiga de oficio no se hace. Entonces, yo creo que finalmente es una respuesta a todo lo que ha dejado de hacer el Ministerio Público y las autoridades. Que tienen todavía muchos pendientes. Demasiados. ¿Ustedes qué vieron este viernes en la marcha? ¿Cuál es su opinión? Mira, yo ante todo es una indignación social. Se debe de entender que las mujeres se han venido, nosotras como mujeres defensoras de derechos humanos, denunciando la violencia de hace muchos años. Hoy tenemos que hablar de cifras de 10 mujeres diarias. El año pasado se asesinaron a más de 3.500 mujeres, solo el 23% lo iniciaron investigando como feminicidio. Yo puedo decirte que más del 50% de los casos tenían características feminicidas, porque acompañamos a víctimas, entramos a carpetas de investigación, nos hemos tenido que profesionalizar, trabajar con peritos, y el viernes lo que se expresó es ya basta. Allá ya basta las narrativas que siguen culpabilizando a las víctimas. Basta que se filtren datos que ponen en riesgo la investigación y que las propias víctimas continúen una denuncia. Esas narrativas que colocan a la opinión pública, una sociedad que desgraciadamente sigue descalificando a las mujeres. Somos una sociedad machista. Yo me entristecía ver que el enojo de las mujeres, bien son prácticas extremas que no nos gustaría que se hubieran dado, también tendríamos que ver cuál es su origen. Las mujeres no son escuchadas, y no son escuchadas al grado que hemos estado exigiendo que se decrete la alerta de género en la Ciudad de México desde el 2017, y hoy volvemos a hacer un llamado a la jefa de gobierno para que decrete la alerta de género, porque hay elementos suficientes. Ha reconocido que las políticas de prevención, atención y sanción son limitadas. Por eso es que se requiere una alerta para focalizar esfuerzos. Sobre todo ya tenemos lecciones aprendidas, qué sirve y qué no sirve de una alerta. Ustedes dos perdieron a una hija, las dos perdieron a una hija, y eso es, yo creo que el mayor de los dolores que puede existir para cualquier ser humano. Lo cierto es que el camino que han recorrido después de ello no ha sido un camino en absoluto fácil. Ahora se sintieron acompañadas este viernes. No es que nos hayamos sentido acompañadas, es que nosotras acompañamos al mismo movimiento. Yo lo digo de manera personal porque finalmente yo a 9 años, más de 9 años de estar luchando y haberme convertido en defensora de los derechos humanos de niñas y mujeres, sigo viendo las mismas malas prácticas, los mismos vacíos, los mismos vicios, en donde la autoridad sigue negándose a darle cumplimiento, ni siquiera ha incorporado los estándares de la misma sentencia Mariana Lima Buendía que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las autoridades? ¿Por qué nos niegan esa justicia que por derecho nos pertenece? Como dije hace rato, que es un delito que se tiene que perseguir de oficio y en donde nosotras tenemos que aportar todos los elementos de prueba porque las autoridades los pierden. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se niegan de esa manera o son cómplices? Porque en mi caso fue un policía judicial, en el caso de mi hija Mariana fue un policía judicial, su esposo el que la mató, y quiere decir que entonces la misma autoridad es la que se encarga de protegerlo. ¿Por qué hasta que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es histórica? ¿Por qué? Porque no nada más es para el caso de mi hija, es para todas las muertes violentas de mujeres que se tenga que investigar con perspectiva de género y la debida diligencia. Ese es uno de los 3 efectos que resume la sentencia Mariana Lima Buendía, y que el segundo efecto es se tiene que sancionar a los servidores públicos que hayan participado en omisiones, falencias y más que negligencias, obstrucción de la justicia, y el tercer efecto es la reparación integral del daño, en donde yo abarcaría nada más la capacitación a servidores públicos. ¿Por qué no dan esa capacitación? Claro. Y que en ese mismo sentido también el Comité de la CEDAW, por sus siglas en inglés, también dice lo mismo, que se tiene que capacitar. Una de las recomendaciones es esa, que se tiene que capacitar a los servidores públicos, los primeros respondientes que son policías municipales, estatales,
de todos los niveles, ministerios públicos, fiscales, jueces, no conocen la sentencia Mariana Lima Buendía, cuando que es para toda la República, no solo para el caso de mi hija. Precedente. ¿A qué se comprometió? ¿Quiénes estuvieron con Claudia Sheinbaum? Estuvieron dos de ustedes, ¿no? En la reunión con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Nosotros estuvimos el miércoles, hubo varias reuniones. Yo les quiero decir que hubo varias reuniones desde el lunes, martes, el miércoles que hicieron una conferencia pública donde estuvimos algunas organizaciones feministas y de derechos humanos haciéndole planteamientos de cómo se va a rendir cuentas a las acciones, es decir, cómo se va a generar el mecanismo de las acciones que han anunciado importantes en la atención y prevención de la violencia, cómo se va a evaluar que realmente son las efectivas. Y después hubo reuniones donde participaron a partir de lo que pasó el viernes, el sábado, domingo, y hoy mismo están convocando a mesas más de aporte y donde asistieron otras de mis compañeras. Por ejemplo, yo estuve en la del domingo, una pues fue de que ninguna carpeta de investigación contra las manifestantes. También que se iba a dar seguimiento a las carpetas de investigación, porque se habla mucho de las abogadas feministas en los ministerios públicos, pero yo ayer le planteé que se deben de crear unidades de análisis del contexto. Las unidades de análisis del contexto pues toman en cuenta a las víctimas, pero también evalúan las deficiencias institucionales, el papel de los agentes del Estado y de los particulares en casos graves de violaciones a los derechos humanos. Por eso son importantes. También entiendo, ¿no? El tema del Código Penal único que lo están intentando también poner sobre la mesa. ¿Les parece que si vamos a una pausa y ahorita volvemos y seguimos platicando sobre este tema que de verdad es un tema medular para todos y todas nosotros como sociedad, todos y todas? Continuamos en esta mesa de diálogo sobre, pues no la vamos a entrar en las protestas en contra de la violencia de género. Creo que es un tema que está lastimando y profundamente a nuestro país desde hace muchísimos años. Pero en efecto hay ramificaciones de la marcha de este viernes que habría y valdría la pena analizar. No puede ser posible que hoy hubiera todavía periódicos que en sus 8 columnas se referían a las marchas como feminazis. Así es, yo considero, Yuridia, que es importante que empecemos a ver lo que hay antes de ese cristal roto y lo que hay después o detrás de ese cristal roto. Y para empezar, pues tenemos que empezar por reconocer que la violencia de género contra las mujeres o hacia las mujeres no es un tema de seguridad, sino que se trata de un tema de discriminación, donde efectivamente para que algunos tengan privilegios es necesario que nosotras no los tengamos. Entonces, cuando nosotras hablamos de que hace ya 2 años y meses se lanzó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación en el caso del feminicidio de mi hija Lesbi. Estamos hablando de que se hizo una investigación que arrojó que hubo graves violaciones a derechos humanos, en primer lugar en la memoria de ella, pero también que dañaron el acceso a la justicia o retrasaron el acceso a la justicia por parte de nuestra familia. Y fueron servidores y servidoras públicas. Si no empezamos a ver que detrás, que antes de ese cristal roto había y sigue habiendo negligencia, como dice la señora Irinea, omisiones, que sigue habiendo impunidad y esa cadena de impunidad se sigue reforzando, si no vemos que estamos ante una emergencia, ¿no? Una emergencia nacional, si no vemos que sí, lo que tú decías hace un momento, que estamos muy acompañadas, ojalá no lo estuviéramos, ojalá no tuviéramos que salir como salimos estos días, ojalá no tuviera que haber mesas, ojalá no tuviera que haber disculpas públicas. Ojalá. Estamos hablando de vidas, Entonces, creo que hay mucho que ver y hay mucho que ver justo detrás, pero antes de ver lo que hay detrás de los cristales rotos, tenemos que ver
qué es lo que hemos venido acumulando y cómo lo vamos a resolver. Y esto no se va a poder resolver si no nos toman en cuenta a las víctimas, si no toman en cuenta a esas mujeres jóvenes sobre las que ahorita se han acentuado esas violencias feminicidas. Las niñas, ¿no? Porque no estamos hablando justo de feminicidios, estamos hablando en general de la violencia feminicida y allí tenemos que revisar esos temas. Abuso sexual, la tortura sexual, ¿no? La violación, tenemos que hablar de la desaparición forzada, ¿no? De cómo están iniciando hasta que llegan al feminicidio. Es decir, tenemos muchas mujeres desaparecidas y ese tema nos está tocando como se debería. Violencias sistémicas. Y creo que es importante voltear a mirar todo eso antes de ver. Lidia Florencio, tú eres mamá de Diana Velázquez, también estás en esta misma dolorosísima situación y sin embargo también tú, al igual que estas otras dos madres tan valientes, dijiste hay que salir a marchar y hay que pedir por las que están todavía vivas, sí. ¿no? Sí, desde que me mataron a mi hija en el municipio de Chimalhuacán, también me he unido a las marchas, a las protestas. No estoy de acuerdo que nos tachen de revoltosas. Nosotros somos madres, somos mujeres que pedimos, lo único que pedimos creo que es justicia y que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Entonces sí, yo también me uno al grito de todas las mujeres. Y todas las mujeres tendríamos que unirnos, ¿eh? Tendríamos que salir a las calles, si es cierto. Pero sí, aquí estoy como madre de víctima de feminicidio. En el caso de mi hija hubo muchas omisiones, mucha irresponsabilidad de la Procuraduría de Justicia de Chimalhuacán. Los primeros respondientes, policías, dijeron que mi hija era hombre, entonces pues lógico no se actuó con perspectiva de género. Hay muchas, a 2 años nosotros no tenemos absolutamente nada, no hay nada que nos diga quién fue el asesino de Diana. Pero seguimos aquí de pie, luchando y seguimos exigiendo esa justicia que todavía no hemos visto. ¿Qué tendría que seguir? Pues tendría que seguir que las autoridades realmente tengan voluntad política para resolver los casos. Eso es lo primero que se tenía que hacer. Creo que en esa parte que la autoridad le toca y que deja de hacer, en el 99% de los casos pierde todas las evidencias, porque no se pierden, las pierde la autoridad, la misma autoridad, o ni siquiera las embala. ¿Por qué? Porque no le parece importante el que hayan asesinado a una mujer. ¿Por qué? Porque es el mensaje que les manda a los feminicidas, a los perversos y a los misóginos y cobardes asesinos, es que pueden seguir asesinando a una mujer y no pasa nada. No pasa nada. Ahí tenemos las sentencias en Chiapas que han dejado libres, y no nada más allí en Veracruz a los porquis, que dejaron libres por 70 pesos una multa y lo dejaron libre. Es una vergüenza que tengamos esas autoridades. ¿Con eso basta con el tema de las evidencias? No, mira, tendremos que ver qué se tiene que hacer en tema de seguridad, en tema de prevención, en tema de atención, pero ya hay propuestas. Aquí el problema es que hay que entrar de fondo. Y del fondo es que en México estamos viviendo violaciones graves a los derechos humanos, donde necesitamos reconocer la violencia comunitaria cometida por estructuras criminales que desaparecen, como la violencia familiar. Porque hasta el día de hoy una mujer que vive violencia familiar, el Estado no puede tener órdenes de protección que la protejan sobre esta violencia. Yo solamente quería decir algo, perdón, pero nosotras estamos muy preocupadas porque la sociedad se indignó frente a paredes, frente a monumentos, pero no se ha indignado cuando nosotras vemos niñas violadas, asesinadas a diario, desaparecidas, madres que murieron y nunca encontraron a sus hijas, asesinatos que hoy hablamos, vuelvo a repetir, se asesinan 10 diarias. El Estado ya sabe qué tiene que hacer. Yo quisiera que las propuestas ya se las hemos hecho, están en las alertas de género, están medidas claras, pero sabes que hace falta, que no se ha querido hacer el mecanismo donde rindan cuentas de cuáles son los resultados, donde estemos disminuyendo esta violencia. Les hago una propuesta a las 5. Hacemos esta mesa con regularidad y vamos viendo los avances que se están teniendo, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto de los estados de nuestro país. ¿Les parece?
O sea, creo que tenemos que poner la lupa. Es correcto, ¿les parece? Hacemos ese compromiso. Pues aquí vamos a tener esta mesa de mujeres en esta segunda emisión de Imagen Noticias. Ahora tengo que ir a la pausa, pero ya está el compromiso con las 5 y sumaremos también a otras mujeres, tantas, ¿no?, que hay en esta causa, que es importantísima. Insisto, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad. Gracias a las 5 por venir. Voy a la pausa, regreso. Pierde Martí Batres, mesa directiva en el Senado. Mónica Fernández será la próxima presidenta luego de que 3 candidatas declinaran a su favor. La votación fue desconocida por el todavía presidente de la Cámara. Por su parte, Ricardo Monreal ofreció una conferencia en la que llamó a la unidad. Tú tienes más detalles, Aurora Cepeda, voy contigo, adelante. ¿Qué tal, Yuri? Auditorio, pues Mónica Fernández, senadora de Morena, podría ser la próxima presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República, una vez que el Pleno apruebe precisamente este nombramiento, pero digamos que el día de hoy la fracción parlamentaria de Morena ha decidido que sea una nueva mesa directiva la que presida los trabajos de esta legislatura. Se le dio prácticamente un no a la reelección de Martí Batres, fueron 33 votos a favor de una nueva mesa, 29 en contra y 2 abstenciones. Aquí cabe señalar que Martí Batres ha mencionado que pues esta elección fue manipulada y ensuciada por Ricardo Monreal, el coordinador de la fracción parlamentaria, debido a que se permitió a que legisladoras que están en la bancada del partido Encuentro Social, pero que militan en Morena, pudieran votar. Esto nos arrojó más votos de los 59 que se tendrían que haber contabilizado por parte solamente de los senadores de Morena. Se le preguntó entonces a Mónica Fernández, una vez que salió de la reunión, si esta elección había sido sucia. Esto fue lo que nos contestó. No fue una elección sucia. Es que las legisladoras que tú les dices del PES son legisladoras de Morena. Siempre han sido de Morena, son nuestras compañeras de Morena. El PT no. El PT no estuvo. Son militantes del PT. ¿Son militantes de Morena? Son militantes de Morena, siempre han sido. Como te decía, Yuri, pues será hasta finales de agosto cuando el Pleno de este Senado tenga que ratificar esta decisión de la bancada morenista y veremos qué es lo que sucede en los próximos días al interior de la bancada. Información desde el Senado de la República, Yuri. Gracias, Aurora Cepeda. Gracias. Y vamos a seguir hablando de mujeres, pero desde un lugar completamente distinto. La menstruación, sí. ¿Y sabe qué hace? Ahora reúne a 3 generaciones para hablar, pues, de todo lo que hay alrededor de esa, la divina sangre. Mariana Garza se encuentra con nosotros aquí en el estudio, y Ana Silvia Garza también. De verdad que felicidad tenerlas aquí. Gracias. Y además seguimos con este tema de las mujeres, insisto, desde otro lugar ahora. Pero quizá el nodal de todos. Pues, ¿no? Creo que sí, tiene que ver con aceptarnos, con reconocer lo que nos pasa, abrazarlo y invitar a los varones a que en lugar de que en esos días que nos ponemos muy complicadas haya un distanciamiento, pues nos entendamos mejor, que las niñas abracen esta posibilidad. Y bueno, pues no hay nada más poderoso que ser co-creadoras con el universo, y de ahí viene, de esa sangre. La anécdota viene de Karina, que es la nieta, ¿no? Estamos la abuela, la mamá y la nieta. Que no pudo venir porque está ensayando, pero le mandamos muchos besos a la nieta. Exacto, entonces el personaje que hace María se llama Karina y ella convoca a su mamá y a su abuela para decirles, estoy a 5 minutos, bueno, dice 10, pero en realidad a 2. Ay, sí. Está a 10 minutos de que me baje, tengo información en la escuela, en internet, a mis amigas que les ha pasado, pero yo quiero que ustedes, como mi mamá y mi abuela, me digan qué voy a sentir. Y entonces, a partir de qué vas a sentir, pues se abre toda esta conversación de, bueno, cómo lo vivió cada una de las generaciones, y que por supuesto lo que vas a sentir tiene que ver más contigo, con una cosa absolutamente personal. Contigo que con el hilito de sangre, ¿no? Exacto. Por supuesto. ¿Cómo ha evolucionado el mundo y esta información? Por ejemplo, yo pienso en Mariana Garza, Timbiriche, quinceañera, de ese mundo al mundo que vive tu hija el día de hoy. Talía, pero No, mi amor, de esa época ustedes también la cantaban. Sí.
Pero esa época, al día de hoy... Saludos a Talía también, como sea. Hola. La evolución y la comunicación con tu hija. Sí, pues mira, siempre hemos utilizado el teatro para eso, porque es el arte en el que, por ser en vivo, podemos pues tener mucha más injerencia en qué contenidos queremos manejar. Y entonces es una responsabilidad, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 7 años y... O sea, todavía no te bajaba. Todavía no. Exacto. He sido parte de muchos proyectos en los que, por supuesto, ¿no? Sigo las órdenes de qué se va a tratar y cómo se cuenta la historia. Y ahora estamos queriendo hacer en esta, pues eso, poner una postura de familia. ¿Cómo lo vives, Ana Silvia? Hablar de los temas. Muy orgullosa, muy contenta y muy agradecida y muy de veras la admiro mucho a esta hija. Bueno, y a es que la es nieta. de verdad es una poderosa. picuda, es una picuda. Estoy muy orgullosa y muy contenta del privilegio de poder compartir. ¿Cómo, cuándo, dónde, a qué hora las vamos a poder ir a ver? Ya son las 3 de la tarde, ya tenemos que ir, A caray. las 8:30 los lunes, a partir del 26 de agosto y hasta el 30 de diciembre, ahí los esperamos y pues ya vendremos después. Qué gozada verlas. Y a queremos las tu 3, testimonio. Ah, bueno, pues por supuesto. ¿Cómo fue la Y primera regresan. vez? Ah, yo les cuento, sí les cuento, sí les cuento. Vamos a hacer un movimiento de hablar sobre el tema, Exacto, que se incluir nombre, a los varones que se nombre. y que estemos apapachándonos. Que nos sensibilicemos, es cierto. Mariana, Ana Silvia, Gracias, qué placer mucho tenerlas. Y hay gusto. que ir a verlas al Foro Lucerna. Ya nos vamos, adiós. Adiós. Bonita tarde. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.